Hola, soy Greshel, el nuevo head coach de Finetwork hoy, y les voy a explicar los cambios que hemos hecho en los roster. Los roster que, por cierto, sigue siendo patrocinado por Finetwork, la operadora de fibra y móvil. Hablando un poco de Yoppa, ha sido un jugador que ha destacado mucho en los tryouts, que ha sido un jugador que lo vimos jugar bastante, la verdad, porque hemos visto muchas partidas suyas en la EBL y principalmente en la European Masters. Pero no solo por la manera como juega, pero un poco como la persona que es y la hambre que tiene de ganar y de competir, que ha sido lo pilar para la construcción de este roster. Lo otro cambio ha sido Sten, un poco por la misma lógica. Es un tío que estaba enchufando muchos juegos y hablando con él, principalmente porque sus dos experiencias antes en España no le ha ido muy bien, se nota que es un tío que quiere mostrar lo que vale y más de una vez, mucha hambre de jugar, mucha hambre de ganar, y es lo que estábamos buscando, la verdad. No ha sido un proceso muy complicado porque desde muy pronto hemos identificado los perfiles que queríamos y los jugadores que queríamos, y afortunadamente hemos conseguido nuestras primeras opciones. En el equipo hay muy buen ambiente, la verdad, la gente se va genial uno con los otros. Es una cosa que ni siempre pasa, pero aquí ha pasado desde el momento uno, lo diría, y creo que va a ser muy bueno para podernos desarrollar durante el split. Por los demás, creíamos que tenían el perfil para continuar, para seguir en este equipo. Creo que a pesar de los resultados no haber sido muy buenos el split pasado, no creo que haya sido por no haber esta hambre de que vos estoy hablando. Creo que Simni, Koldo, Vaca, todos ellos tienen mucha hambre de ganar. Koldo está ahí desde que Koi ha sido creado y continúa ilusionado como nunca y trabajando como nunca para tirar adelante, y creo que hoy lo vamos a lograr, porque de lo que he hablado mismo antes de me venir a Koi con él y de lo que estaba trabajando con él a nivel individual, es un tío que tiene muchas ganas y que trabaja muy bien. Sé que los hosters, la gente está con muchas expectativas, y yo creo que es bueno. Creo que es bueno que la afición sea un poco ilusionada, pero voy a pedir un poco de calma porque las cosas no pasan así. Creo que vamos a competir 100%, pero con tiempo. Lo único objetivo que tenemos ahora mismo es llegar a playoffs, y llegar a playoffs jugando muy bien. Y si lo logramos, cosas buenas van a pasar. El 29 empezamos la Superliga, somos el primer partido de CES contra Bisons. Enseguida apoyarnos y vamos con todo.